¿Alguna vez has escuchado un violín que parece susurrar desde las profundidades del infierno? Hoy te llevaré a un viaje oscuro y misterioso por la vida de Niccolò Paganini, un virtuoso cuyo talento deslumbrante fue atribuido a un pacto siniestro. Esta es una de las historias más inquietantes de la música, donde la genialidad y lo sobrenatural se entrelazan en un relato que te dejará helado hasta los huesos. Niccolò Paganini fue una figura de renombre comparable a gigantes de la música como Mozart y Vivaldi. Este músico y compositor, conocido por su inigualable versatilidad y destreza en el violín, conquistó los escenarios de toda Europa con su habilidad excepcional. Su maestría le ganó el temido sobrenombre de El violinista del diablo, un título que no solo reflejaba su asombroso talento, sino también los oscuros rumores que envolvían su vida. Esto es Suspenso X, donde la realidad y lo sobrenatural se entrelazan, desenterrando los secretos más oscuros y perturbadores que desafían la comprensión. Considerado por muchos como el más grande violinista de la historia y un pilar del movimiento instrumental del romanticismo, Paganini fue el protagonista de una leyenda que ha persistido a lo largo de los siglos. Se dice que vendió su alma al diablo para obtener la virtuosidad con el violín. Ahora te pregunto, ¿te atreverías a vender tu alma al diablo a cambio de fama y riqueza? Quédate con nosotros, porque te contaremos toda la historia de misterio y oscuridad que rodea a Niccolò Paganini. En una noche tormentosa del 27 de octubre de 1782, en Génova, Italia, nació un niño cuya vida estaría marcada por lo sobrenatural. Desde su primer llanto, Niccolò Paganini parecía estar envuelto en un aura de misterio. Era el tercer hijo de Antonio Paganini y Teresa Boxiardo. Su padre, un humilde comerciante que cargaba mercancías en el muelle, y su madre, una devota ama de casa, jamás imaginaron el destino oscuro que le esperaba a su hijo. Antonio, un aficionado a la música, soñaba con que su hijo se convirtiera en un gran músico. Desde temprana edad, notó que Niccolò tenía un oído inusualmente agudo, un talento que más tarde lo llevaría a la fama. A los 5 años, su padre le enseñó a tocar la guitarra, y a los 7, recibió su primer violín, aunque de segunda mano. A pesar de la difícil situación económica de la familia, Antonio se esforzó por inscribirlo en clases de música con un maestro profesional. La obsesión de Antonio por la música se intensificó, luego de que su esposa le dijera que había soñado con un ángel oscuro que le había dicho que Niccolò tendría mucho reconocimiento y fama. La leyenda que rodea a Paganini comenzó a tejerse desde su niñez. Prácticamente toda la infancia de Niccolò fue dedicada a tocar este instrumento. Otro dato curioso y perturbador es la leyenda que se teje alrededor de él, sobre el pacto que realizó con el diablo y el cual no ha sido posible desmentir. Se rumorea que a una edad temprana, Niccolò y sus padres realizaron un oscuro ritual para asegurar su futuro. Vecinos de la familia aseguraban que Niccolò había realizado un juramento con el diablo. Desde joven, se había postrado frente al maligno para refrendar el siguiente juramento: mi alma será tuya a cambio de tocar como un ángel. Cuentan que una luz cegadora invadió su hogar después del juramento, y Niccolò simplemente continuó su día como si nada hubiera ocurrido. A los 9 años, hizo su primera aparición pública, y a los 13, realizó una gira por diversas ciudades de Lombardía. A los 14, ya dominaba todos los secretos del violín. Alexander Rolla, un respetado profesor de la época, lo escuchó tocar y le dijo: Niccolò, has venido a aprender, pero yo no tengo nada que enseñarte. Paganini se autoimpuso un riguroso régimen de práctica, ensayando hasta 15 horas al día, una obsesión que fue alimentada por su padre, quien lo obligaba desde niño a tocar durante largas horas sin descanso, en condiciones que rozaban la explotación, donde solo tenía descanso para ir al baño y tomar un ligero refrigerio sin que pudiera comer bien. Su madre tenía prohibido por su padre darle comida si no había completado rigurosamente aquellas horas de práctica. Otra curiosidad de Niccolò era que, gracias a las largas horas de ensayo y el aislamiento que sufría durante su adolescencia, no le quedaba tiempo para socializar con las chicas, y esto le trajo problemas de frustración, pues no era como los chicos de su edad que pretendían a las jovencitas y tenían amoríos con ellas. Esto provocó que Paganini se obsesionara con las mujeres, pues al tratar con ellas de joven, lo percibían desesperado por tener un romance.
Esto cambiaría con los años, ya que el gran talento que poseía al tocar el violín lo convertiría en un ídolo de su época, y las señoritas se le abalanzaban queriendo tocarlo. Ya después, y gracias a su fama, tuvo las mujeres que quiso, sin mayor esfuerzo. Siendo un adolescente, rápidamente fue ganando popularidad hasta límites inimaginables. A pesar de su aspecto demacrado y desaliñado, ejercía una atracción casi sobrenatural sobre ellas. Otro de los oscuros rumores que se teje en torno a la vida de Niccolò Paganini cuenta que el mismísimo diablo quedó cautivado por la música de Paganini, intrigado por la habilidad sobrenatural que poseía el joven violinista. Una noche, mientras Paganini dormía, fue despertado por el sonido de un violín que resonaba en su habitación. Al abrir los ojos, se encontró con una figura oscura, con cuernos y una presencia aterradora, que sostenía su propio violín y lo tocaba con una destreza imposible. El diablo, con una voz profunda y resonante, le propuso un trato: otorgarle atributos inhumanos que le permitirían tocar el violín como ningún mortal había hecho jamás. A cambio, el demonio le pidió el derecho de estar siempre a su lado para disfrutar de su música. Paganini, cegado por su deseo de ser el mejor, aceptó sin dudar. A partir de ese momento, su música adquirió un poder sobrenatural. Los demonios, invisibles para los ojos humanos, bailaban a su alrededor sin cesar mientras tocaba, y su sombra, antes normal, empezó a proyectar una forma demoníaca que lo acompañaba en cada presentación. El público, hipnotizado por su talento, no podía explicar cómo era posible que un solo hombre creara tal sonido. Pero aquellos que miraban más de cerca juraban ver la figura del diablo moviéndose con él en el escenario. Su físico esquelético, rostro alargado, ojos oscuros y penetrantes, y una nariz afilada le daban un aspecto cadavérico que solo aumentaba los rumores sobre su conexión con el diablo. En sus conciertos corría, saltaba y se retorcía de formas inusuales. Por esto, muchos especulaban que su flexibilidad y destreza inhumana se debían a un pacto demoníaco. Durante su adolescencia, Paganini desarrolló una adicción al juego, perdiendo grandes sumas de dinero. Se dice que, en su desesperación, llegó a empeñar su violín para saldar sus deudas. A pesar de estos vicios, su talento continuó floreciendo. Más adelante, decidió nunca más tocar una mesa de apuestas. A los 20 años, ya había compuesto más de 20 obras en las que combinaba el violín con otros instrumentos, consolidando su fama en toda Europa. Se dice que Paganini sufría del síndrome de Marfan, una condición que afectaba su esqueleto y le otorgaba una flexibilidad extraordinaria en sus articulaciones, permitiéndole mover sus manos de maneras imposibles, con unos dedos que se veían extremadamente largos, delgados y además, muy flexibles. Niccolò podía tocar hasta 12 notas por segundo, lo que hacía parecer que dos violines sonaban al mismo tiempo. Era un virtuoso de este instrumento. Además, se dice que no tenía necesidad de leer las partituras. Su memoria era única y lograba ejecutar todas las melodías sin necesidad de ver las notas. La destreza de Paganini fue única en su tipo. Sin duda alguna, la forma en la que interpretaba sus composiciones no hubiera sido posible sin sus atributos físicos y fisionomía, pues tenía una flexibilidad extraordinaria en sus articulaciones, ya que lograba mover y retorcer su muñeca en todas direcciones. Este talento sobrenatural alimentaba aún más los rumores de su pacto con el diablo. Alcanzó la cúspide de su carrera a una edad temprana y con ella llegó una vida de excesos y desenfreno. A los 46 años, emprendió una gira internacional que lo llevó a Viena, Praga, Varsovia y Berlín, consolidándose como el mejor violinista del mundo. Durante esta gira, se cuenta que, mientras tocaba a una velocidad vertiginosa, las cuerdas de su violín comenzaron a romperse una por una hasta que quedó solo una cuerda. Aún así, continuó tocando, y muchos en la audiencia afirmaron ver una siniestra sombra que lo acompañaba en el escenario, al contraste de la luz que lo iluminaba. Junto con su aspecto cadavérico y su vestimenta, la cual siempre era de negro, y una cabellera larga y ondulada. Sin duda, era un personaje muy peculiar que atraía todas las miradas del público. Fueron 6 años ininterrumpidos y sin descanso consagrándose como el mejor violinista del mundo, una hazaña rara e imposible para un artista hoy en día.
En sus conciertos, podía activar la improvisación y tocar obras de gran dificultad únicamente con una cuerda del violín, y continuar tocando a 2 o 3 voces. Una historia fascinante y envuelta en misterio rodea la sonata número 6 en la menor, también conocida como Sonata Napoleone. Se dice que esta pieza fue compuesta bajo circunstancias bastante singulares y que involucran a una mujer en particular. Paganini fue abordado por una dama de alta sociedad, conocida por su amor a la música y su admiración por el virtuoso violinista. Esta mujer le pidió a Paganini que compusiera una pieza especial para ella con una sola cuerda. Desafiado por la petición y deseoso de impresionar a la dama, Paganini aceptó el reto. Se dirigió al escenario con un violín que solo tenía una cuerda. Este acto inusual fue una demostración de su virtuosismo y de su capacidad para tocar incluso en circunstancias extremas. La historia sostiene que con esta única cuerda, Paganini interpretó una pieza compleja y hermosa. Para sorprender aún más a su audiencia, Paganini logró ejecutar la pieza que conllevaba exigencias técnicas y emocionales con maestría, demostrando su habilidad para adaptarse a cualquier situación y resaltar su virtuosa técnica, incluso bajo circunstancias extremadamente limitadas, deslumbrando a todos con su habilidad para sacar una increíble gama de sonidos y emociones de su instrumento. Se dice que esta sonata fue un testimonio de su talento inigualable y de su ingenio como compositor y violinista. Hasta el día de hoy, ningún otro violinista se le puede comparar. La gente abarrotaba los escenarios donde Paganini se presentaba, y las mujeres se morían por acompañarle. Ya para esa edad, Niccolò tenía un aspecto muy demacrado, su enfermedad había empeorado y había perdido algunos dientes. Su cara y mejillas mostraban más su hundimiento, lo que hacía resaltar más su pronunciada quijada, con ojos caídos y unas ojeras que hacían contraste con una mirada profunda y una calva en la parte frontal de su cabeza. La vida de Paganini estuvo rodeada de polémicas. Su muerte fue a los 58 años, el 27 de mayo de 1840. En el momento de su último aliento, se negó hasta el final a recibir al sacerdote para que le diera el perdón de sus pecados y los santos óleos, lo que provocó que la iglesia se negara a darle cristiana sepultura. Su cuerpo fue embalsamado y se cree que sus restos permanecieron en un sótano hasta 1845, con el paso del tiempo, se dice que al fin los pudieron enterrar en el cementerio de Parma, aunque se dice que no eran sus verdaderos restos. Aunque nunca sabremos la verdad detrás de los rumores de su pacto con el diablo, lo que no se puede negar es que su extraordinario talento lo ha inmortalizado como uno de los músicos más aclamados de la historia. Aunque su violín se ha silenciado y sus dedos ya no conjuran aquellas melodías de otro mundo, el eco de su música aún vibra en los rincones más oscuros de la historia. Los rumores de su pacto con el diablo persisten, como sombras que nunca se desvanecen. ¿Fue su talento un regalo celestial, o una condena infernal que lo ató para siempre a un destino de oscuridad? Déjanos saber qué te pareció esta historia. Y cuéntanos en los comentarios. ¿Ya habías escuchado sobre el violinista que hizo temblar a Europa con su música? ¿Crees que Paganini realmente pactó con el diablo o fue simplemente un enigma demasiado grande para su tiempo? Recuerda, en Suspenso X, la línea entre lo real y lo sobrenatural es tan fina como las cuerdas de un violín, y tan peligrosa como un pacto eterno. Si te impactó la historia de Niccolò Paganini, el violinista del diablo, entonces prepárate para descubrir uno de los secretos mejor guardados del Área 51. En nuestro próximo video, te contaremos todo sobre el proyecto Abigail, un experimento oscuro y aterrador que resultó en la creación de un monstruo inhumano. ¿Qué pasó realmente en esos laboratorios secretos? ¿Hasta dónde llegaron los científicos en su afán de cruzar los límites de lo posible? Suscríbete a Suspenso X, donde te traemos las mejores historias inexplicables de misterio. Y si tienes una historia aterradora que te gustaría ver en nuestro canal, escríbenos. Estamos listos para convertirla en un video escalofriante solo para ti. No olvides darle like y compartir para más historias llenas de enigma y terror. Y recuerda, tu próxima pesadilla puede estar solo a un clic de distancia. Hasta la próxima.